A continuación escucharemos al doctor Juan Manuel Mora, quien nos presentará la conferencia Reputación Universitaria. El doctor Juan Manuel Mora García de Lomas es el actual vicerrector de Comunicación Institucional de la Universidad de Navarra. También es presidente del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, profesor de la Facultad de Comunicación e imparte también clases en la Facultad de Comunicación Institucional en la Universidad de la Santa Cruz, Roma. Es licenciado de la Facultad de Comunicación por la Universidad de Navarra en 1980. Con premio extraordinario obtuvo el doctorado en la misma facultad, en el área de empresa informativa. Entre 1991 y 2006, trabajó en el Departamento de Comunicación del Opus Dei en Roma. En su especialidad, la comunicación institucional, ha combinado el ejercicio profesional y la consultoría con la docencia y la investigación. Bienvenido, doctor Mora. Muy buenos días. Perdón por mi ausencia, no he podido estar presente en la intervención del maestro Cepeda porque tenía una obligación con los medios y me dijeron que estuvo padre la sesión, pero yo me la perdí, lo siento. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Os agradezco mucho la oportunidad de hablar en este foro internacional y tan interesante. Es la primera vez que vengo aquí. Quiero agradecer sobre todo, ante todo, la hospitalidad de Rafael y todo su equipo y que ha sido maravillosa. Me han entrado unas ganas tremendas de quedarme aquí, pero no va a ser posible. Me han encargado que hable sobre el tema de la reputación, un tema de gran actualidad y relevancia, creo, como todos sabemos, y un tema en el que nosotros en la Universidad de Navarra, donde yo trabajo actualmente, estamos trabajando también en los últimos años, yo diría, intentando profundizar. Por otro lado, coincidirán conmigo en que la palabra reputación se ha convertido en una referencia habitual en ámbitos políticos, económicos y comunicativos. Tener buena o mala reputación resulta trascendental para las personas. Las crisis introducen en el léxico y en las jerarquías de valores cambios muy profundos. Y no en vano la palabra crisis habla de conceptos como punto de inflexión o momento de cambio. Hubo otra antes, en particular en el año 2002, conocida como el caso Enron, que afectó, como sabéis, a empresas muy importantes. Ahora decimos el nombre. Antiguamente, en mi época, ustedes son muy jóvenes, en mi época se decía Arthur Andersen y era una marca mítica. En la consultoría y en la auditoría era mítica la marca Arthur Andersen. Después de la crisis de Enron ha desaparecido. No ha desaparecido legalmente, al parecer sigue existiendo, pero como marca nadie quiere mencionar su nombre. Ni siquiera las empresas que nacieron de Arthur Andersen quieren mencionar su origen, algunas muy importantes hoy día. Y aquello fue una crisis reputacional. Se descubrió un mal manejo de la información, un mal manejo de las cuentas, unos ciertos engaños y vimos un caso donde una reputación quedó destruida en muy poco tiempo, completamente destruida. Aquel momento, desde la crisis de Enron, que fue una crisis reputacional de gran relevancia, desde entonces sabemos muy bien cómo se pierde la reputación. Qué fácilmente se puede perder la reputación y en qué poco tiempo, en tiempos turbulentos. Por eso es lógico, que es lo que está sucediendo en este momento, en mi opinión, es muy lógico que empresas, instituciones, gobiernos, partidos políticos, bancos y también universidades se pregunten, sabemos cómo se pierden, pero ¿cómo se cultiva la reputación? ¿Cómo se adquiere la reputación? ¿Cómo se gana? Y eso es el tema que intentaremos afrontar en esta sesión de hoy. Las cosas que voy a decir creo que se pueden aplicar directísimamente a las universidades, pero en mi opinión no solo a las universidades, a cualquier organización. Pensaba proponer, en vez de hacer una exposición analítica, pensaba proponeros 6 preguntas e intentar responderlas para hacerlo como más sencillo. La primera pregunta sería, ¿pero en qué consiste realmente la reputación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reputación? Porque no es un concepto unívoco, es muy empleado y cuanto más empleas una palabra,
más versátil es como la palabra comunicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación? ¿De qué hablamos cuando hablamos de reputación? El concepto de la reputación se puede abordar desde muchas perspectivas, por lo que a mí lo que nos afecta aquí, ¿hacia dónde puedo dirigirme? Hacia allí. Gracias. ¿Está bien? ¿Cómo? Hacia atrás. No. Quizá a lo mejor desde la cabina puede ir manejando la presentación. Sí, muy bien. Cuando hablamos, podríamos pasar a la siguiente también. Cuando hablamos de reputación, mi opinión, mi propuesta, les quería proponer esta definición. La reputación es un sumatorio de intangibles. Un sumatorio de intangibles. Dicho de otro modo, la buena reputación es el conjunto de valores positivos como el liderazgo, la innovación, la honradez o la calidad, que se atribuyen a una organización y son pacíficamente, socialmente compartidos por amplios sectores. Esos valores positivos surgen de las percepciones también positivas que sobre la organización tienen el conjunto de stakeholders que se vinculan a ella. Es superfluo quizá recordar que los stakeholders son grupos homogéneos de personas que están unidos a la organización por algún vínculo particular. En el caso de una universidad, un stakeholder son los estudiantes, los graduados, las familias, otras universidades, el entorno son stakeholders. Cada uno de ellos entabla con nosotros una relación y de esa relación emanan unas percepciones. Percepciones, es decir, es una respuesta básicamente emocional, aunque no solo. Percepciones. La reputación es un concepto mixto, racional y emocional, y la reputación está en el otro, no está en mí, está en el stakeholder. Es un valor que él me atribuye a mí. Cada uno de esos grupos de personas puede tener una percepción favorable o desfavorable. Y hay toda una gama de percepciones que van desde el mero conocimiento, sí, me suena tu nombre, identifico tu marca, hasta el aprecio, valoro tu producto o tu servicio, hasta la reputación en el sentido de que me mereces confianza, y la última que se suele emplear en esta gama de percepciones es la recomendación. Te recomiendo a un tercero. Un amigo mío, su hijo quiere estudiar en la universidad o su hija, y yo le recomiendo que vaya a estudiar en tu universidad, la última de las percepciones positivas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. He mencionado antes la reunión en Michigan porque allí... Muy bien, gracias. Porque allí uno de los ponentes, experto en comunicación y en publicidad, etcétera, hablaba de la reputación como esta suma: performance plus perceptions. Datos, actuaciones, acciones, datos reales que no son subjetivos, que no son emocionales, como por ejemplo, ¿qué tal el empleo de mis graduados? ¿80, 90, 70, 60%? ¿Cuántos años tardan los estudiantes en terminar su carrera? ¿4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 años? Datos objetivos y no discutibles, y percepciones que no son fruto de un dato, sino que son fruto, como digo, de una huella que deja la relación. El buen trato, la calidad de las instalaciones, el lenguaje, y que genera en la persona que se relaciona con nosotros sus impresiones. A partir de esta primera propuesta, la reputación como sumatorio de intangibles, os propondría la segunda. ¿Y cómo se adquiere la reputación? Hemos recordado que la reputación se puede perder en un instante, en tiempos turbulentos, por comportamientos sobre todo poco ejemplares. Y es tremendo porque a veces el comportamiento de una persona puede perjudicar la reputación de una institución por contagio. Y podría parecer injusto, pero es así. Pero el proceso es asimétrico.
Así como la reputación se puede perder en poco tiempo, la reputación no se puede adquirir en poco tiempo. La reputación requiere tiempos largos. En este punto viene a mi memoria un antiguo aforismo latino que voy a intentar poner aquí, porque el latín es muy difícil de pronunciar y quizá no me explique yo bien. Un antiguo aforismo latino, bonum ex integra causa malum ex quocunque defectu, que empleaba en la universidad donde yo estudié un profesor de cine. No un profesor de historia ni de filosofía, sino un profesor de cine. La traducción podría ser: el bien es la suma de muchas causas, para el mal basta un solo defecto. Y él lo refería a las películas. Él decía que una película es un milagro porque tiene que ser buena la fotografía, la interpretación, la música, el guión, todo tiene que ser bueno. Sin embargo, basta un solo elemento malo para destruir una película. Imaginad una película con una música insoportable. 2 horas viendo una película con una música insoportable. Por muy buena que sea la interpretación, aunque veamos a Brad Pitt interpretando él, es inútil. La interpretación no puede superar el defecto de la música. Por eso hace falta mucho arte para hacer una película. Y esto se puede decir también de la reputación. La reputación requiere la concurrencia de múltiples causas prolongadamente en el tiempo. Tienen que concurrir una larga serie de factores para que la reputación se adquiera. Porque tendríamos que decir, la reputación depende de lo que una organización es, hace y dice. Por tanto, no es una cuestión de maquillaje. No es una cuestión de imagen superficial, no es una cuestión de mis campañas de publicidad, no es una cuestión de mis promesas, es una cuestión mucho más profundo. No es una cuestión de imagen, un juego de espejos ni una representación. Para, de alguna manera, explicar cómo se adquiere o cómo se forma la reputación, lo voy a intentar proponer mediante un proceso prolongado, como digo, y que tiene sus raíces en la propia identidad de la organización. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles son mis valores? ¿Cuál es mi identidad? Esa es la base y la raíz de todo el proceso de formación de la reputación. La identidad se expresa posteriormente en la cultura de la organización, que no es ya solamente lo que soy, sino también lo que hago. Ya mi hacer ha de expresar mi ser. Si en mi política de personal yo contradigo lo que prometo en mi misión y en mis valores, esa coherencia hace que caiga un poco el proceso de formación de la reputación. Tras la cultura, ha de expresarse también en el discurso, la identidad ha de expresarse también en el discurso. Lo que soy, lo que hago y lo que digo. Lo que digo tiene que entrar en coherencia con todo lo anterior. Mi comunicación, mi marca tiene que ser coherente con mis valores reales vividos en la organización. No puedo inventar una marca llena de promesas si antes no las he hecho realidad en mis políticas. Con lo que una organización es, hace y dice, se entra en relación y en diálogo con mis stakeholders, con mis estudiantes, con mis empleados, con mis graduados. No solo lo que digo, lo que ellos han percibido también en lo que hago. Así, con esa relación se establece en la imaginación de mis stakeholders, se establece primero una imagen, un reconocimiento. Reconozco tu marca, reconozco tu existencia. Si me dices el nombre de tu universidad, sé a cuál te estás refiriendo. Reconocimiento. Si la imagen es positiva de modo prolongada en el tiempo, tendré buena reputación. Y finalmente, si la reputación se consolida por encima de las demás de mi sector, tendrás autoridad. Te pediré opinión a ti antes que a otra universidad, porque tienes una reputación consolidada.
Este es, en mi opinión, el proceso de formación de la reputación. Un proceso, por tanto, coherente. Un proceso que va desde la misma raíz de la organización, desde su propia identidad. No puede, por tanto, se puede entender bien que para la formación de la reputación se exijan, sin ninguna duda, coherencia y consistencia. Coherencia entre lo que soy, lo que hago y lo que digo. Entre lo que piensan mis públicos internos y los públicos externos. Coherencia. No puede haber contradicción. Y consistencia quiere decir prolongada en el tiempo. Esta, de alguna manera, es mi propuesta de modelo de formación de la reputación de una organización. Cuando tú quieres mejorar la reputación de tu organización, has de convocar primero la colaboración de toda la gente que trabaja en ella. Si no, por algún sitio fallará. Por algún sitio fallará, por los alojamientos, por la atención al estudiante, por la mala atención al graduado, por algún sitio fallará y el fallo, volvemos al aforismo latino, basta uno solo para que tu bien general lo pierdas. Si aceptamos, yo comprendo que es una metáfora discutible la del fruto y decimos que la reputación no se puede fabricar, podríamos preguntarnos ¿cómo se cultiva la reputación? ¿Cómo se cultiva? Aquí os hago yo una propuesta también, estoy hablando, creo, rápidamente y brevemente de cosas que merecerían, ¿no?, a lo mejor toda una jornada entera hablando sobre esto, ¿no? Imaginaos lo que podríamos hablar sobre la coherencia entre lo que soy, lo que hago y lo que digo. Bueno, podríamos estar hablando horas sobre eso. Pero bueno, obligadamente creo que tenemos que ser rápidos para presentar el panorama general. Y en ese sentido, yo quería proponeros aquí que las personas que gobiernan o dirigen una universidad no deben preocuparse tanto de qué imagen tiene mi estudiante y mi graduado de mí. No deberían preocuparse tanto de eso. No deberían preocuparse tanto de jalar del fruto para que salga más rápido. Deberían preocuparse de sembrar más generosamente las semillas que luego germinan y producen frutos. Y en ese sentido yo propondría como una terminología que sería: los que gobiernan o dirigen una universidad deberían sembrar atributos causales que, por la propia naturaleza de las cosas, generarían después atributos de imagen. Me explico. Si en una universidad se trabaja con creatividad, lograré que la percepción en el stakeholder sea de liderazgo. Si yo fomento internamente la creatividad, lograré generar esa percepción. No tengo que preocuparme de generar la percepción, sino de sembrar el atributo que es causa de esa percepción. Si yo trabajo con honradez y tengo altos niveles y estándares de honradez interno, tendré el atributo de credibilidad. Si yo trabajo con seriedad internamente y cuido la productividad de mis trabajadores, tendré la percepción de calidad. No me tengo que preocupar tanto de a ver si doy la impresión de calidad, a ver si doy la impresión de credibilidad, a ver si doy la impresión de liderazgo, usando unas terminologías y unos discursos que nos lleven ahí. No. Debo trabajar dentro de la organización sembrando estos valores entre mi gente, que en el que está afuera producirá esa percepción. Porque a veces vamos al atajo y queremos el fruto sin hacer el trabajo de la siembra y del riego y del cultivo. Y al final eso no da resultado, porque las percepciones que no tienen un correlato real en la vida de la organización son siempre efímeras. Duran poco, duran el tiempo que cuesta construirlas artificialmente. Mientras que las percepciones que surgen de atributos causales que han enriquecido la vida de mi institución son estables, duraderas en el tiempo, sostenibles, de alguna manera mucho más difíciles de perder, mucho más difíciles de adquirir,
pero mucho más difíciles de perder. Esta es como muy sencillamente, digamos, la propuesta de cultivo de la reputación, que implica, por tanto, algo lento, algo concienzudo, algo riguroso y algo que abarca, como digo y como decía al principio, y no lo repetiré suficientemente porque es extremadamente importante, a todas las personas que trabajan en la organización. Esto podríamos decir que es, como digo, este tipo de proceso, pero podríamos pasar a otra segunda fase que es, muy bien, pero esto, que al final es lo que hacen todos, los profesores, los gestores, etcétera, ¿cómo se puede gestionar desde un organismo directivo? Vamos a pasar no del verbo cultivar al verbo gestionar, ¿de acuerdo? Pasamos de la vida natural de las organizaciones a la gestión directiva. Esa sería la siguiente pregunta. ¿Cómo se gestiona? Vamos a recordar un momento, tengamos en la cabeza un momento lo que decíamos antes del proceso, que es muy importante: identidad, cultura, discurso, relación, imagen, reputación, autoridad. ¿Os acordáis de aquel círculo, no? Vamos a tener eso detrás en la cabeza en un segundo plano. Con esa idea en la cabeza, yo diría que la gestión de la reputación puede resumirse en 4 verbos. 4 verbos muy sencillos. El primer verbo es conocer. Conocer. Un organismo directivo de una organización, sea el rectorado o sea la dirección de un departamento, porque pienso que todos los que estamos aquí, cada uno tiene alguna responsabilidad, mayor o menor, ¿no? Puede haber un rector o puede haber un director de un servicio o una persona que trabaja en un servicio de graduados o de lo que sea. Yo dirijo un vicerrectorado de comunicación que tengo una serie de tareas encomendadas. Cada uno de nosotros podría aplicar a su escala los 4 verbos que voy a decir, porque no se aplican solo a la reputación general de la universidad, sino también al trabajo general particular de gobierno. Ante todo, conocer. Quien dirige, ante todo, tiene que saber, tiene que conocer los datos esenciales de su organización. No puede ser que los datos sean conocidos solo por el departamento de calidad. No puede ser que estén encomendadas parámetros fundamentales solo a especialistas. Quien dirige una universidad tiene que tener muy claro en la cabeza los parámetros críticos, cuántas carreras están acreditadas, cuántos resultados de docencia tengo, qué satisfacción tienen los estudiantes sobre los estudios que realizan, en qué lugar está mi universidad en los rankings, por qué. Los datos fundamentales, funcionar con datos esenciales, resultados académicos, resultados económicos, resultados de empleo, datos. Sin datos se dirige a ciegas. Y en temas de reputación, de imagen, de comunicación, corremos el riesgo de gobernar con intuiciones, con impresiones, con ideas brillantes, sin estar fundamentados y radicados en los datos. Pero es que conocer no es solamente eso. Conocer significa también que, además de la información, Big Data, yo tengo que tener un gran conocimiento de las percepciones de todos mis stakeholders. Yo no puedo ignorar qué impresión estoy causando en las personas que se ponen en contacto conmigo. Yo no puedo trabajar promoviendo y promocionando un producto sin saber qué piensa de ese producto el usuario que lo compró el año pasado y qué está poniendo en la web el usuario de la lavadora que vendo yo, qué está diciendo sobre mi lavadora, cuál es su percepción. ¿Está contento con el resultado, con el rendimiento? ¿Qué tal le lava la ropa blanca, la ropa de color? ¿Cuánto detergente gasta? ¿Agua gasta? ¿Cuánto consumo genera? Yo necesito saber todo lo que dice el stakeholder. Y necesito saber todo lo que dicen todos los stakeholders. El peligro más grande de quienes gobiernan es que normalmente escuchan a 1, 2 o 3 stakeholders. Es raro el que abre todo el abanico y escucha a todos los stakeholders, porque si empezamos a hablar así, estamos hablando de 8 o 10 stakeholders relevantes. Y yo tengo que conocer de ellos sus percepciones de mí. ¿Qué piensan las familias de mí? ¿Qué piensan las universidades que son mis colegas de mí? ¿Qué piensan mis estudiantes de mí, mis graduados de mí? ¿Qué piensan los periodistas de mí? ¿Qué piensa la opinión pública de mí? ¿Qué piensan los reguladores de mí?
No es tan sencillo conocer tantas percepciones en modo científico, riguroso, sistemático. No es nada sencillo. Implica un trabajo muy serio. Que pueden ser encuestas, que pueden ser conversaciones, que pueden ser cada maestrillo tiene su librillo, no importa. Lo que es importante es decir, gobernar es conocimiento, gobernar es escucha, gobernar es escucha. El gobernante, el directivo que no escucha, se equivoca. Hay un autor, un filósofo alemán, que habla del trabajo de dirección con una frase que a mí me gusta mucho, que es atenta escucha de la realidad. El que tiene que dirigir tiene que ser un atento escuchador de la realidad. Antes de hacer nada. Antes de hacer nada. Y ahí yo creo que tenemos mucho margen de oportunidad y de mejora. El segundo verbo es decidir. No hay nada más desesperante que una persona muy informada, que tiene muchos datos, conoce muchas percepciones y no hace nada con ellos. Sabe que habría cosas que habría que mejorar, pero no hace nada con ellos. O bien es una persona que no logra, que no puede, que no quiere, que no sabe llevar su información a la mesa directiva en forma de propuesta de cambio. Para el manejo de la reputación es imprescindible vincular el conocimiento con la decisión. Si yo sé que los estudiantes de mi universidad pasan frío en el aula y me lo dicen en todas las encuestas, y yo esa encuesta la guardo en un cajón de un administrativo, de una facultad, de un edificio y se queda allí, lógicamente, digamos, mi construcción de la reputación, mi cultivo de la reputación es completamente estéril, no sirve para nada. Y os digo, la mayor parte de la información que se recibe en las organizaciones no tiene consecuencias de decisión, se pierden en el proceso, porque las organizaciones están muy bien planteadas para hacerle llegar a todos los empleados las órdenes del jefe, de arriba a abajo. Y como decía Peter Drucker, las organizaciones no funcionan porque no funcionan las comunicaciones que llegan de abajo arriba. El telefonista que sabe que hay un problema por el que le llaman con mucha frecuencia no sube la información. El que trabaja en una facultad que sabe que el precio de la matrícula está resultando demasiado caro o demasiado barato no sube la información. Por eso es tan importante que quien trabaja en estos temas tenga acceso a la dirección y pueda poner encima de la mesa de quien gobierna propuestas de decisión, es decir, propuestas de cambio, propuestas de ruptura de rutinas, propuestas de reformas y propuestas de mejora. Me refiero a esas, no propuestas de que todo va bien, ¿no? De elevar hacia arriba el todo va bien, que es un poco el narcótico, ¿no?, del gobernante. Qué bien nos va, maravilla, ¿no? La complacencia en el logro adquirido y la ceguera ante el logro posible. El tercer verbo es transformar la decisión en innovación real, en mejora real, en que una organización es un organismo en cambio permanente. Si una organización no está en cambio permanente, se atasca, se estanca, es superada por sus competidores y al final pierde el carro del sector en el que está. Sin innovación no hay organización vital, llena de vida. Y de nuevo, a veces en los órganos directivos se toman decisiones, pero se sigue en poco, ¿no?, la aplicación de las decisiones. Imaginaos qué mensaje tan bueno a un graduado que en una encuesta señaló una queja sobre su universidad y que ve que en la siguiente operación, en el siguiente ejercicio, el siguiente año, aquello se cambió. O sea, produce una adhesión. La capacidad de escuchar y de cambiar genera una adhesión todavía mayor
que si no hubiera un defecto criticado. Porque si alguien ve en mi universidad, me han tenido en cuenta, me han escuchado y han cambiado, me quedan 10 minutos, eso le genera una gran adhesión. Y lo último, el último verbo es comunicación, comunicar. No basta solo introducir las reformas, introducir las mejoras, es necesario también contarlas. Contarlas también diciendo, como decía un viejo colega mío muy experto en comunicación institucional, decía: nunca te limites a dar el dato, da siempre el dato y la interpretación. ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto? He introducido este cambio, pero lo he introducido por este motivo. Y en ese sentido es muy interesante expresar, mostrar explícitamente que no somos organizaciones perfectas, que escuchamos y nos interesa lo que nos dicen nuestros stakeholders y que atendemos a sus sugerencias y las incorporamos. Somos perfectibles, no perfectos. Es decir, no estamos todo el día vendiendo la palabra excelencia y excelencia y excelencia y excelencia, que todo el mundo acaba usando la misma terminología en todos los lugares. A mí no me interesa la excelencia. Yo ya sé que es imposible la excelencia perfecta. A mí lo que me interesa es que estés en el buen caminito de la reforma permanente que te llevará a ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. La excelencia, no me hables de la excelencia. Eso es lenguaje de, digamos, de otro publicidad. Digamos, antes os decía que este era el primer círculo de cómo se gestiona. Podríamos superponer los dos círculos. Conocer la imagen, la reputación y la autoridad que tenemos ante todos los stakeholders, decidir de manera que transformemos nuestra forma de trabajar, innovar y reformar y comunicar. Ese es el sistema que, en mi opinión, puede ayudar a entender que no estamos refiriendo a lo mismo cuando propongo los 4 verbos que cuando os exponía el proceso de formación de la reputación. Y la última pregunta es: ¿qué papel juegan? Esto es un poco, como soy director de comunicación, es una pregunta que me he hecho yo muchas veces: ¿qué papel juegan los departamentos de comunicación de las universidades? En mi opinión es muy importante, ¿no? Porque yo tengo que decirlo, porque si me dedico a eso tengo que estar convencido de lo mío, por lo menos yo. En el rectorado, por lo menos yo estoy convencido de que es muy importante. Pero no me importa el nombre, de que sea un departamento de comunicación u otro departamento. Lo importante es: alguien en las organizaciones tiene que preocuparse de los intangibles. Alguien tiene que preocuparse de las operaciones. Alguien tiene que ocuparse de las finanzas. Alguien tiene que ocuparse de las personas. Alguien de los edificios. Alguien del asesoramiento jurídico. Ok, pero cuidado, no vaya a ser que nadie en la organización se preocupe de los intangibles. En mi opinión, los departamentos de comunicación podemos ocuparnos de ese trabajo. Son 3 cosas. Lo primero que tiene que hacer quien se ocupa de los intangibles es crear una cultura interna, crear internamente una cultura. Entender la gestión de intangibles como creadora de cultura. Ayudar a comprender a todo el mundo, dentro y fuera, la importancia de los intangibles. Crear internamente una cultura mediante una relación permanente, cordial, estable, profesional y prestigiosa con todas las personas que trabajan en la universidad. Y ayudarles a crear una cultura que valore el fruto más que el producto, el diálogo más que el monólogo, la relación más que el resultado, el tiempo largo más que el tiempo corto, la participación más que el mandato, la motivación más que el control, la transparencia más que la sospecha y los fines más que los medios. Si volviéramos ahora, que no volveremos, al flujo de identidad, cultura, discurso, había un punto central que es: ¿cómo es mi relación con la gente que se vincula conmigo? ¿Cómo es mi relación? Eso es lo que tenemos que hacer también. Cultivar, cuidar, mimar todas y cada una de las relaciones que tenemos como organización. De ese modo, la comunicación o la gestión de los intangibles se convierte en comunicación transformadora, no cosmética, no estética, sino transformadora. Ayuda a la organización a entender lo siguiente: si quieres tener mejor reputación,
tienes que mejorar tu realidad. Tu imagen será mejor cuando tu realidad mejore. Termino y os informo de que he logrado terminar dentro del tiempo. Espero que me he pasado algunas páginas, pero he logrado terminar dentro del tiempo. La reputación es un concepto, en mi opinión, emergente que sintetiza como un icono todo aquello a lo que las organizaciones en realidad aspiran, y por eso tiene tanta importancia. Las organizaciones aspiramos a ser conocidas, respetadas, apreciadas y queridas por las personas que se relacionan con nosotros. Y eso es lo que simboliza la reputación. Nos gustaría ser organizaciones y universidades conocidas, respetadas, apreciadas y queridas por nuestros estudiantes, graduados, etc. Nos gustaría ser organizaciones que aporten algo positivo a la sociedad y sean reconocidas por esa contribución. Y nos gustaría lograrlo no mediante brillantes técnicas de maquillaje, sino gracias a un comportamiento coherente dentro y fuera de la organización. Porque la reputación, como la confianza, no se construye, sino que se merece. No se construye, sino que se merece, igual que la reputación. Y yo os agradezco la confianza de haberme invitado y espero no haberla defraudado. Muchas gracias.